Bueno, como ha dicho, voy a hablar de lo que es una anatomía de petición de formulario. Como comentaba en el resumen de la charla, no se va a hablar de elementos de formulario, sino cómo funciona una petición, todos los entresijos, digamos, que saltan, los mecanismos que hay durante una petición de formulario. Creo que es una charla medio avanzada, así que, bueno, lo mismo hay cosas un poco complicadas y como hay bastante materia, voy a tener que ir un poco deprisa. De todas maneras, si hay algo que tenéis alguna duda, me podéis interrumpir en un momento dado. Entonces, bueno, los formularios por formularios entendemos una abstracción que usa Drupal para gestionar los formularios HTML que le permite a Drupal pues, hacer la gestión de estos formularios, gestionar los envíos, la persistencia de información entre una petición y otra, la construcción del formulario y el renderizado del formulario. Ofrece una API y una serie de funciones para crear y modificar esos formularios y su comportamiento, y además hace una gestión de las peticiones Ajax, lo cual hace que sea más fácil hacer este tipo de peticiones. Para ello, Drupal lo que hace durante todo el funcionamiento de una petición de formulario, normalmente hay dos variables importantes que son form y form state. Form contiene la estructura del formulario y parte de su comportamiento, y form state contiene el estado del formulario. Esto incluye los inputs si los hay, flags e información del formulario, es decir, referente al estado en el que está el formulario, porque como imaginaréis, los formularios no son estáticos, sino que bueno, pueden variar según la petición que se haga, según el envío que se haya hecho, según bastantes cosas. El form state afecta a la construcción del formulario en todas sus fases. Es decir, que así como en la variable for se va construyendo el formulario y se va ahí dejando lo que luego será el formulario final, en el form state se va pasando la información del estado del formulario, y eso hace que a la hora de construir el form pues, se vaya modificando según lo que hay en el form state. Dos variables importantes que hay, dos propiedades importantes que tiene el form state son el form build ID y el form ID. El form ID es el identificador del formulario que identifica a todas las instancias, digamos, de un mismo tipo de formulario. Por ejemplo, el formulario de búsqueda de Drupal o un formulario de crear un nodo o cualquier formulario general, digamos. Y el form build ID es el identificador, se podría decir, de una instancia del formulario, de una construcción concreta de una petición. El form build ID es importante sobre todo principalmente para la persistencia, para guardar los datos del form state entre una petición y otra. Normalmente una petición de formulario consiste en una petición normal que llega a Drupal, en la que Drupal, a la hora de gestionar la petición, en algún momento llama a Drupal getForm, que es la función principal de entrada para el sistema de formularios. También puede empezar con una petición Ajax, o puede ejecutarse un formulario internamente mediante Drupal for Submit, que para quien no lo sepa es una manera de ejecutar un formulario programáticamente desde el propio servidor, digamos. No lo ejecuta el usuario, sino que es una manera de utilizar una funcionalidad de un formulario ejecutándola internamente. En una petición normal, digamos, en la que un usuario accede a un formulario, pues básicamente eso, el usuario accede a una URL, Drupal ejecuta el callback que sea, muchas veces es Drupal getForm, otras veces simplemente es un formulario que hay en algún sitio de la página. En algún momento entonces se llama Drupal getForm. Se inicia el procesado del form. Eso viene a ser lo que es la construcción inicial del formulario, que luego se renderizará en el formulario HTML. Aquí, evidentemente, solamente es lo que es la construcción del formulario sin que se ejecuten los handlers del formulario ni se varíe nada. Se entregará un formulario limpio recién construido. Una vez el usuario ha recibido el formulario en su navegador y lo completa, hace el envío del formulario
y entonces sería la segunda petición HTTP relacionada con el formulario, en la cual el usuario envía el formulario, Drupal ejecuta el callback igualmente, vuelve a llegar a la función Drupal getForm, se vuelve a construir el formulario, ahí se detecta que se ha hecho un envío y entonces se ejecutan las funciones de validate y en su caso las funciones de submit del formulario. Todo esto lo explico más adelante, aunque imagino que más o menos sabréis cómo funciona todo esto que estoy comentando. La posible respuesta a esta segunda petición pues, puede ser una respuesta propia del submit, es decir, el formulario tendrá una función submit y esa función submit en realidad podría en un momento dado hacer, por ejemplo, una redirección o algo así por su propia decisión. Aunque lo suyo sería dejar hacer a Drupal. Puede ser una redirección que se hace dentro de lo que es el flujo normal del formulario de Drupal, en las últimas fases. Puede ser una versión reconstruida del formulario, porque a veces se envía un formulario y hay que reconstruirlo porque ha habido algunos cambios que, no sé, por ejemplo, se añade un campo más a una colección o cualquier tipo de acción que implique reconstruir el formulario. O puede que haya un error de validación, con lo cual se devuelve un formulario con los errores de validación marcados. Todo esto voy a entrar en detalle, estoy entrando poco a poco, digamos. Ahora vuelvo a acercarme a todo esto un poco más, con más detalle. Luego también puedes tener una petición HTTP vía AJAX, es decir, tienes un formulario y se hace una petición AJAX desde ese formulario, y lo cual no te genera normalmente un formulario completo. De hecho no se carga la página entera, obviamente, sino que se carga un fragmento del formulario. Podría cargarse completo, pero normalmente se carga un fragmento. Y se pueden también enviar unos comandos AJAX. Esto creo que no es muy conocido, pero es bastante potente. Y consiste en acciones que se envían desde el servidor al cliente, y cuando llega esa respuesta al navegador, pues se ejecutan una serie de comandos. Estos comandos son normalmente pues, sustitución de un elemento por algo que se envía desde el servidor, puede ser quitar elementos, añadir elementos dentro de la página. Y ahora mismo es que estoy un poco espeso, pero no recuerdo muy bien qué más acciones había, pero vamos, os recomiendo que le echéis un vistazo. No es demasiado complicado, al principio parece un poco hostil, pero es relativamente fácil de usar. Entonces, entramos ya un poco más en materia. Por cierto. Las fases de un formulario, así en general, son estas que podéis ver, que es... bueno, lo primero que tengo que deciros es que la nomenclatura que he seguido aquí está sacada de Drupal.org, de un gráfico antiguo que había con el flujo de un formulario, y bueno, creo que se adecua bastante a lo que hay, pero sí es cierto que si examinas el código de Drupal, concretamente el fichero form inc, donde está todo el tema de formularios, las funciones tienen nombres que no se acaban de adaptar a estas fases. ¿De acuerdo? Entonces, si leéis el código, que creo que deberíais en un momento dado, no os fíes mucho de los nombres de las funciones porque yo creo que no están del todo bien puestas. De hecho, lo mismo estaría bien recolocarlas un poco. Lo que pasa es que, claro, cualquiera le mete mano al sistema de formularios. Bueno, entonces, la primera fase es la preparación del formulario, la segunda es la construcción del formulario. Estas fases normalmente suceden siempre con matices. Luego la de validación y submit, que evidentemente es cuando se ha enviado un formulario con datos. La fase de reconstrucción, en caso de que efectivamente se haya querido reconstruir el formulario, y la fase de renderizado, que es donde ya realmente se genera la salida HTML que será enviada. La fase de preparación lo que hace es obtener el structured array, que llama, representando el form. Esto es una estructura relativamente limpia, digamos, en la que se han construido los elementos, pero los propios elementos en sí no están procesados.
son las instrucciones para que Drupal construya el formulario, y es importante tener en cuenta que esta fase solo se ejecuta si el formulario no está en la caché, porque si está la caché activada, se recupera de caché, entonces no se ejecuta esta fase. Esto es importante porque realmente en esta fase es donde se definen los elementos que va a haber en el formulario. Evidentemente, en formularios sencillos como el de búsqueda no hay mucho que hacer, pero en formularios complejos en los que tienen varios elementos, o elementos dinámicos o cosas así, esta fase es bastante importante. Porque es donde, como digo, donde se va a definir la estructura general del formulario. Un momento, a ver. Vale. Entonces, ¿en qué consiste? Esto consiste básicamente en localizar la función constructora, es decir, todos los formularios tienen una función que los construye, que hace esta fase de preparación, digamos. Bueno, realmente la fase de construcción es la siguiente, pero es que es un poco complicado hacerse con la nomenclatura. Entonces, hay una función que se llama constructora, que es la que, ya digo, cubre esta fase. Bueno, en esta fase es cuando se llama, si no se ha llamado, vamos, si no hay datos, al hook form. El hook form es un hook que permite asociar form id a funciones constructoras, uno más form id a su función constructora. Esto sirve normalmente cuando tienes un formulario o varios formularios que tienen el form id diferente, pero que al final los construye una misma función. ¿De acuerdo? Si no encuentran información de cómo construir el formulario en el hook form, Drupal simplemente llama a la función que se llame igual que el form id. Alguna función tendrá que estar definida en este punto y es la que devolverá la versión inicial, digamos, muy inicial del formulario. Ya digo, esto es lo que es la función, se llama función constructora y es como pues es la primera fase. En esta fase se establece el token de seguridad, que es un token que va junto a cada instancia de formulario que permite a Drupal mantener una seguridad sobre la comunicación con el usuario, digamos, saber que lo que le envía el usuario es válido, digamos, no ha sido alterado. Se establece el form build id, que esto es como la identificación de la instancia concreta de este formulario. Cuando los usuarios están accediendo a Drupal, cada uno tendrá su propia copia, digamos, del formulario. Esto se identifica con el form build id. Y en esta fase también se ejecutan los famosos alters sobre el formulario. Entonces, normalmente salta eso, primero la función que construye y después se da oportunidad a otros módulos para cambiar ese formulario. Se ejecuta el form alter, el form base form id, que es el formulario de alteración sobre cuando tenemos un formulario base, y finalmente el formulario, el alter sobre el form id. El base form, bueno, se usa menos, pero vamos, es importante, es cuando estás atacando un formulario que controla varios subformularios, digamos, varios tipos de formulario que se crean con la misma función. Al final de esta fase, lo que vamos a obtener sigue siendo un array estructurado, una estructura de forma array, en el que tenemos la primera versión del formulario ya preparada, digamos, en la que ya no se van a hacer alteraciones importantes de su estructura. Esto es importante y es que es esta versión la que se guarda en la caché. Si luego más adelante se va a guardar el formulario en la caché, va a ser esta versión, ¿de acuerdo? Antes de las siguientes fases. Y lógicamente esta es la versión que se recupera de caché. Como digo, en esta fase se debe modificar la estructura general del for, donde se hacen los cambios estructurales importantes, como por ejemplo un multistep. Pues un multistep al final, según el paso en el que estés, pues se va a construir una cosa u otra, o el número de elementos de una colección, etc. Recordar que no se ejecuta si se toma de caché. Esto es importante.
excepto si se reconstruye el form, que cuando se reconstruye se pasa otra vez por la fase de preparación. Este es un diagrama de lo que sería esta fase, básicamente de un diagrama más grande que, bueno, no lo he comentado, pero he subido antes este diagrama completo lo tenéis en la página de la charla, ¿vale? Si queréis acceder y tenerlo a mano, lo mismo os ayuda a verlo. Entonces, bueno, esta información es más o menos lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Se entra por el getForm, si se tiene en caché el formulario, se pasa a la siguiente fase, si no se tiene en caché, se ejecuta esta fase con el hook_for y los alter. La segunda fase es la fase de construcción. Esta fase es un poco más avanzada, digamos. Normalmente cuando empiezas a manejar Drupal, pues se suele meter mano a los formularios en la fase de preparación. Pero bueno, aquí es donde se hacen cosas más avanzadas. Esta fase obtiene un array de formulario renderizable, que luego se pasará a la capa renderizado para que se muestre. Los elementos del árbol del form se procesan recursivamente. En esta fase Drupal recorre todo el árbol del formulario, toda la variable form, como hemos comentado antes, donde se construye el formulario, y se procesa recursivamente, fijando el valor en la propiedad value, que será lo que luego tenga ese campo en el HTML, en el formulario, y se ejecutan dos cosas importantes que son las funciones process y las funciones afterbuild. Esto se hace, como digo, como es recursivo, entonces empieza en la raíz y va bajando hasta el último hijo y luego va subiendo. Entonces, durante la bajada, digamos, se ejecutan las funciones process, es decir, que es top-bottom, no top-down, de arriba abajo, y luego cuando va subiendo se ejecutan las funciones afterbuild. Las funciones process de cada elemento, porque como digo, va recorriendo con los elementos y se encuentra una función process en un elemento, la ejecuta. Preparan el elemento para el renderizado posterior. No solamente el renderizado, sino, por ejemplo, como digo aquí, pueden crear más hijos, como por ejemplo los checkboxes o el widget, el date. Normalmente tú defines uno, pero luego en el procesado, Drupal lo que hace es crear 3 hijos que son el año, el mes y el día, si lo has seleccionado para que se muestre así. Entonces el proceso hace ese tipo de cosas, son cosas relativamente avanzadas. No se suele usar en casos sencillos, obviamente. Además también se pueden activar, en esta función también se pueden activar flags o cosas concretas del formulario, como es la propiedad caché, indicando que se debe de cachear el formulario. Esto, por ejemplo, sucede con todos los elementos que tienen el Ajax activado. Pues por cómo funciona el Ajax es necesario siempre utilizar la caché, entonces siempre que en esta fase se detecta un elemento con la propiedad caché, se activa. Como he dicho antes, comienza en el elemento raíz y termina en el hijo más profundo. Esto es como un uso avanzado. Después se ejecutan las funciones afterbuild, que permiten modificar el elemento tras procesarse el input. En la fase anterior, mientras se ha ido ejecutando el proceso, como digo, también se ha procesado el tema de la entrada. Es decir, qué valor va a llevar el formulario, el elemento, que dependerá de si ha habido entradas o si no hay entradas. Porque si hay entradas, normalmente se coge el valor de la entrada correspondiente a ese campo, si no se coge el valor por defecto, que se haya definido. Entonces, en el afterbuild esto se ejecuta después de todo este proceso. Puede hacer modificaciones sobre el elemento una vez hecho todo el procesado. Esto es importante porque a veces, cuando uno no se lo controla mucho, como me pasaba a mí en su día, pues yo a veces intentaba hacer modificaciones en el afterbuild sobre el elemento, pero luego no se renderizaba bien porque yo esperaba, modificaba alguna propiedad que luego yo esperaba que Drupal procesase ese elemento y lo colocase correctamente. Eso no se puede hacer porque ya estamos en el afterbuild, ya se ha pasado toda la fase anterior. Entonces los cambios que se hagan en el afterbuild tienen que ser ya bajo tu responsabilidad, digamos. Tienes que colocarlo todo como luego espera las siguientes fases, principalmente la de renderizado, que esté.
es importante, ya digo, a la hora de planificar cómo modificar el formulario. Otra cosa que se puede hacer en esta fase es añadir CSS y JS. ¿Por qué? Porque si añadimos un JS o un CSS durante la fase de preparación, no nos vale, porque probablemente el formulario se caché, con lo cual en las siguientes peticiones es posible que ese CSS o JavaScript adjunto pues, no esté como quisiéramos. Es decir, si en el prepare añadimos un JavaScript y luego en una reconstrucción o lo que sea, en una petición posterior no hace falta, lo va a seguir añadiendo porque lo va a coger de caché. Sin embargo, esta fase siempre se ejecuta aunque vengas de caché. Entonces ahí puedes añadir CSS y JS condicional, es decir, cosas que vayan a ir o no vayan a ir según ciertas condiciones. Si siempre es necesario, pues lo añades directamente en la fase de preparación y ya está. Aquí también se detectan los handlers de validate y submit que se van a usar. Es decir, el formulario normalmente tiene sus handlers de validación y submit, sus funciones de validate y submit, pero los botones que pueda tener extra el formulario pueden tener sus propios handlers, de manera que aquí el que tiene precedencia es el que ha sido pulsado, digamos. Si un botón ha sido pulsado, esos serán los handlers que se ejecuten. Lo que hace Drupal es meter los validate correspondientes en el form state, en el validate handlers o en el submit handlers. Y luego ya más adelante le sirve para decidir qué handlers deberá ejecutar. Esto lo hace mientras va recorriendo los elementos durante el procesado. Esta también es una fase avanzada y solamente se suele utilizar en formularios avanzados. Bien, es cierto que en un momento a partir de cierto tipo de desarrollo todos son formularios avanzados. Esto es un diagrama de la fase de construcción, que básicamente es lo que os he contado. Esto, lo tendréis luego disponible, o sea que lo podéis examinar con calma. Y bueno, pues nada, básicamente es eso, lo que os he contado. Una vez ha terminado esta fase, ya tenemos el formulario listo, digamos, construido. Entonces, si tenemos entrada, es cuando saltamos a la fase validate. Hay que tener en cuenta que cuando al principio choca, ¿no? Que dices, bueno, yo he construido el formulario, se lo he enviado al usuario, el usuario me devuelve el formulario con la entrada, yo lo que quiero es procesar la entrada, no sé por qué tengo que construir el formulario. Pues eso lo tienes que construir porque porque Drupal realmente tiene que saber sobre qué estructura de formulario se están ejecutando esos datos. Tiene que tener toda la información del formulario, por eso se vuelve a construir entero. Entonces, cuando estamos en el validate, si tenemos entradas, pasamos al validate. Se hace una validación del formulario de seguridad y lógica. De seguridad en el sentido de que se comprueba que no se haya modificado la estructura del formulario y se asegura que los datos que llegan son correspondientes con la estructura del formulario que hemos definido. Esto, lo típico, pues cuando tienes un select, realmente el valor que te llega sea un select de los que tú le has ofrecido al usuario, no haya modificado el usuario el formulario y haya enviado otro dato. Se ejecuta si hay entradas y coincide con el form IDE y con el form IDE que ha enviado el usuario, que va en el formulario que envía, coincide con el que estamos construyendo. Se comprueba el token de seguridad y se recorre el formulario recursivamente de abajo a arriba. Aquí lo que se hace es ir procesando con unos elementos, se ejecutan las variaciones de core, si está requerido un elemento, lo que he dicho, las opciones que tenga, y que el valor que haya en el campo respete la máxima longitud. Se ejecuta un element validate si hay definido. Esto no siempre se define, obviamente, pero si se quiere hacer alguna validación concreta sobre un elemento, se hace en este momento. Una vez ha recorrido el árbol entero y llega al elemento raíz del formulario, es cuando se ejecuta la función validate correspondiente. Como hemos visto antes en la fase de construcción, se ha detectado si es el validate del
del botón o del formulario. Esto es importante porque a veces hay confusión sobre qué validate se está ejecutando. El orden, como digo, es primero el botón y si no lo hay, pues si no se ha pulsado el botón, se ejecutan los por defecto, digamos, del formulario. Lo que pasa es que lo que puede hacer un submit de botón es ejecutar los submit del formulario si así lo cree pertinente. Esto, por ejemplo, pasa con el formulario de añadir nodo, que lo que hace el propio submit del botón es ejecutar los submit del formulario. Pero como digo, si se ejecuta si se pulsa el botón, se ejecutan el submit del botón, pero no los del formulario, a no ser que el propio submit llame a los validates del formulario. Que os quede claro, vamos, que a veces te puede confundir esto. Durante esta fase los errores se marcan con la función formSetError, que indica que hay un error en el formulario y que luego en el renderizado marcará ese elemento erróneo. Si el formulario valida, se pasa a ejecutar las funciones de submit del formulario. Si no valida, el formulario se devuelve con los errores marcados. Es importante tener en cuenta que un error de validación impide la reconstrucción del formulario. Esto lo vamos a ver un poco ahora más adelante, pero en formularios multi-step y cosas así, si hay un error de validación, no se reconstruye el formulario. Se pasa otra vez, o sea, el validate lo impide. Aquí tenemos una propiedad importante que es el limit validation errors, que sirve precisamente para que en un momento dado no se valide todo el formulario, sino que se validen solo ciertos elementos. Esto en formularios avanzados pues es bastante necesario porque a veces simplemente quieres pasar de una parte a otra y no quieres que se valide algo porque realmente no lo vas a ejecutar ni vas a hacer nada con él. Entonces simplemente lo dejas estar. Para eso se utiliza el limit validation errors, que indica qué elementos deben validarse. La fase de validación viene a ser esto. Como veis, bueno, hay un inicio en la conversión del token y luego está la función forValidate, que es la que realmente hace toda la validación espesa. Como veis, bueno, ahí se ve que es recursiva y pues nada, lo que acabo de comentar. Entonces, la fase de submit. Una vez hemos aceptado el formulario, es decir, ha sido validado, se ejecutan los handlers, el botón pulsado, el for. Si se supone que ya hemos terminado de ejecutar el formulario, entonces ya no hay nada que hacer, se borra el formulario de la caché si estuviese, que ya no esta instancia, digamos, del formulario ya debería estar finiquitada, y normalmente se redirige el usuario a donde se haya indicado. Normalmente esto se indica en el propio submit, se suele fijar el valor de redirect del form state que hace que se redirija el formulario donde sea. Si no, se vuelve a cargar la misma página, que lo cual implicará que se generará el formulario otra vez limpio. Si no, normalmente es porque se ha marcado una reconstrucción del formulario. Esto suele ser, pues eso, para formularios avanzados, en la función de validate o de submit se puede detectar una condición por la cual se debe reconstruir el formulario, con lo cual nos envía en ese momento lo que tenemos, sino que se reconstruye el formulario y se vuelve a enviar con los cambios que se hayan producido. Normalmente es porque el usuario, por ejemplo, pues le ha dado a añadir un nuevo campo. Entonces envía el formulario, se reconstruye, se ve que el usuario quiere un nuevo campo, se pasa a reconstruir el formulario con ese nuevo campo y entonces ya se le envía la salida. Bueno, pues lo vamos a ver. Este es el diagrama del submit, que es más sencillo, se ejecutan los handlers, se limpia la caché y si hay redirect, se redirige. Si no, seguimos. En la fase final, digamos, es como los últimos pasos que hay en el procesado del formulario. Se decide si se reconstruye el formulario. Si se reconstruye, se devuelve reconstruido. Y se decide si se caché. Es importante porque, en el sentido de que aquí se guarda el formulario como estaba en la fase de preconstrucción, es decir, después de la preparación. El Drupal lo guarda en una variable para tenerlo ahí limpio y accesible, y el form state se guarda tal y como esté ahora. ¿De acuerdo? Que es el estado del formulario. Se guarda con los últimos cambios que haya habido. Esto nos sirve, como ya he comentado antes, para la siguiente petición, en la que, como sabemos, el HTTP no tiene estado, pues a la hora de
volver, o sea, hacer otra petición que tenga que ver con este formulario, se recupera el formulario en el estado en el que estaba y se puede tener persistencia entre una petición y otra. Si no está la caché activada, si no se activa la caché, no va a haber persistencia de datos entre una petición y otra. A veces no es necesario, sí que no se usa, pero en cuanto usas esos formularios avanzados, pues suele ser necesario. Esto es un resumen, un diagrama de la fase final, que voy a ir rapidito porque no tenemos mucho tiempo, que podéis ver en el gráfico que he adjuntado. La fase de reconstrucción, como he dicho, es opcional, no siempre sucede. Sucede cuando se ha procesado el formulario y se detecta que se tiene que rehacer porque normalmente eso haya cambiado se quiera cambiar la estructura o lo que sea. Entonces lo que se hace es, después de pasar por la fase de preparación, construcciones, etcétera, volvemos a construir el formulario. La gracia es que normalmente se habrá cambiado algo del form state, de manera que la construcción será diferente. ¿De acuerdo? Pues eso, como digo, lo típico es añadir un elemento o cambiar de paso o así. Se devuelve una versión modificada, reconstruida del form. Como digo, si falla el validate no se reconstruye. Y un comentario es que es lícito modificar los values del form state. Los values son realmente la entrada del usuario. Esto puede parecer un poco raro, pero realmente hay veces que es conveniente. Por ejemplo, si tienes una colección de 10 elementos y quieres borrar el quinto, vas a eliminar el elemento, a la hora de reconstruir el formulario vas a tener 9 elementos. Cuando Drupal intenta mapear los valores, él te va a mapear el quinto que lo has borrado, te lo va a meter otra vez, porque sigue en el array de values. Entonces, está bien, en un momento dado, coger y eliminarlo directamente del values y luego al construirse el formulario y él meter los valores en cada elemento, en el value, ya lo hace cada uno con el elemento correspondiente. Si no, en ciertos casos acabas pegándote con Drupal para meterle el valor por defecto y vamos, no viene muy al caso cuando se puede hacer así. Esta es la fase de reconstrucción. Está simplificada porque realmente esto hace referencia al otro diagrama que hemos visto, que es la fase de la preparación, que es donde se preparaba y se construye. Acordaos lo del array estructurado, luego con los formalters, luego la función process, el after build, etcétera, etcétera. Se salva caché si es pertinente. Antes de hacer la construcción, los after build y todo esto, y luego se hace la fase de construcción y lo que salga de aquí es lo que se envía al usuario. La última fase es la fase de render. Esto es un poco paralelo, digamos, porque tiene mucho que ver con la capa de tematizado de Drupal y de renderizado, digamos. Yo es la parte que, digamos, he preparado menos, que básicamente decir que lo que se recibe es un array renderizable de Drupal. Aún es posible hacer modificaciones mediante las funciones de pre-render y post-render y mediante la propia función que genera el HTML del elemento. El tema de la caché, que en realidad ya lo he comentado, que se podría llamar persistencia entre peticiones HTTP, permite guardar el formulario y sobre todo el form state, usa el form build ID para identificar, o sea, como clave dentro de la caché. Entonces, cuando nos vuelven a enviar el formulario, Drupal consulta el form build ID y lo recupera de caché. Las peticiones Ajax siempre activan la caché, siempre, porque tal y como funcionan, cuando se envía una petición Ajax, Drupal no tiene forma de saber realmente cuál es el formulario que debería de tratarse. Entonces no podría reconstruirlo correctamente, entonces necesita guardarlo. Necesita guardar el formulario en la caché y recuperarlo cuando hay una petición Ajax. Las peticiones Ajax usan parte del camino de una petición normal, lógicamente. Fases parecidas. Lo que hace es, como digo, cargar la versión del formulario preparada, pero antes de ser construida, y el form state de caché. Una vez tienes esos datos, se construye el formulario.
Y hasta aquí, bueno, pues tenemos el formulario reconstruido, o sea, rehecho, para tenerlo de base para ejecutar los handlers, vamos, para hacer el procesado de la petición. Entonces, ahora tenemos el formulario ya construido. Se ejecuta el validate y el submit si procede. Normalmente, como es una petición Ajax, no va a hacer un procesado que ya termine con la petición, sino que, pues, por ejemplo, el tema de añadir elementos, pues el submit lo que hace es modificar el form state para que, para que luego se reconstruya el formulario y se le añadan más elementos. Todo esto se hace en el submit. El validate, bueno, ejecutará las validaciones que requiera, que normalmente serán más pequeñas que todo el formulario, etc. Normalmente, como digo, aquí es donde se suele fijar el reveal para luego reconstruir el formulario. Se ejecuta el callback Ajax del elemento y se devuelve el resultado. En más detalle, esto viene a ser, como digo, lo típico, un submit modifica el form state, marca el formulario para reconstruir. Se reconstruye el formulario, entonces ahora tenemos en memoria el formulario reconstruido, pero realmente aún no hemos enviado nada, ¿no? Entonces la función callback que defines en el elemento Ajax, en el elemento del formulario que ha hecho la llamada Ajax, es la función que realmente lo que hace es tomar las partes que le interesan del formulario y las devuelve al usuario para que se añadan al formulario que tiene el usuario, que está usando. Como he dicho, puede ser un fragmento del for o pueden ser los comandos Ajax, que insisto en que son bastante potentes y son fáciles de usar realmente. Una vez se renderiza la parte del formulario o los comandos Ajax, se envía al usuario a través de la parte de renderizado y se termina esta fase, esta petición. Este es un diagrama de la petición, simplificada también. Y entonces, pues bueno, esto ha sido básicamente lo que es eso, la anatomía de una petición de formulario. Es muy importante tener claro, o sea, todo esto que cuento es bastante espeso, pero es muy importante tenerlo claro a la hora de hacer formularios complejos, porque hay varios puntos donde puedes meterle mano y tienes que hacerlo en el sitio adecuado. Es muy importante saber dónde tocar y cómo tocar para trabajar con formularios avanzados. Añadir que CTools ofrece unas facilidades para formularios multi-step, en que yo he de reconocer que no lo he usado mucho, así que no os puedo decir demasiado, pero bueno, lo hace más sencillo, pero básicamente se apoya en todo esto. El código está muy documentado, es un poco hostil si lo lees de primera sin tener ni idea de cómo va la cosa, pero con una guía como pueda ser esta misma charla o otra documentación es bastante asequible. He de decir que he simplificado bastantes cosas, porque bueno, hay casos en los que, por ejemplo, cuando el formulario se envía programado mediante el Drupal Submit o cuando hay una batch API por ahí, en fin, hay condiciones ahí un poco jaleosas que me ha parecido que no era conveniente añadirlo, porque entonces ya sería muy complicado. Entonces, lo que decía de qué modificar, tenemos los puntos de enganche, que son, como he dicho, los form alters, que es el típico sitio donde modificar el formulario, el for build, durante la fase de construcción, donde está el value de callback, que antes no lo he mencionado, pero es la que realmente mapea la entrada del usuario, lo que se haya introducido, pues cómo se modifica y se mete en el elemento que sea. Para elementos complicados o complejos, pues es bastante útil. La función process de cada elemento del formulario y la función after build. ¿De acuerdo? Estos son puntos importantes a tener en cuenta. Y luego, a la hora de hacer la validación, el envalidate del elemento. Y por último, las facilidades que ofrezca la fase de renderizado de Drupal. Y por último, comentar, los cambios en Drupal 8 son muy pocos. La verdad, cambia bastante lo que es el aspecto, digamos, porque ahora los formularios se pueden definir como clases. Como sabéis que el Drupal 8 se está objetizando mucho. Entonces, bueno, básicamente cada formulario puede ser definido por una clase. El formulario encapsula los métodos de construcción, validación y submit.
Y bueno, pero en general el mecanismo interno es muy parecido. Yo quería haberlo visto con más detalle, pero no me ha sido posible, así que no os puedo dar muchos más detalles. Pero como digo, realmente el mecanismo no ha cambiado demasiado desde Drupal 6. Y algunas mejoras, algunos cambios y tal, pero básicamente viene a ser el mismo. Y eso es todo. Espero no haberos abrumado demasiado. Quedan 5 minutillos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta sobre el infiernillo de los formularios. Dime. ¿Los formularios multi-space? Sí. Yo me acuerdo que en Drupal 6... Gracias. En Drupal 6 yo me acuerdo que para hacer un formulario multipaso había que tirar un poco de... marcar el formulario con caché. Sí. Y luego, sin embargo, siempre había que utilizar un form state y meterlo todo en estoraje. Sí, eso ha cambiado de Drupal 6 a Drupal 7. Entonces, en Drupal 7 no estoy muy seguro si sigue siendo el mismo método, porque la verdad no he tenido oportunidad de trastear en Drupal 7. En Drupal 7, la diferencia con Drupal 6 es que no tienes que utilizar el estoraje, sino que cualquier clave que tú crees en el form state, tuya propia, se guarda luego en la caché. Entonces es más cómodo en el sentido de que lo tienes todo disponible. Hay algunas claves que no se graban específicas, pues muy específicas internas de Drupal, que no son necesarias guardar en caché, pero ya se encarga él de gestionarlo. Pero si tú quieres guardar datos, puedes crear cualquier clave que él lo mantiene. Entonces es más sencillo, ¿no? Simplemente activar la caché y ya la persistencia se hace por sí sola. Sí, eso es. Gracias. ¿Más? Adelante. Es que me pasó hace no mucho un caso curioso. Con un formulario que tenía un elemento un poco raro, que era un árbol, que mostraba todos los términos de un vocabulario. Y querían que el vocabulario cambiara dinámicamente, pero el elemento no estaba preparado para eso. Entonces, cambié un poco la forma de meter los valores por defecto, la forma de renderizar el elemento, y funcionaba muy bien. Pero, sin embargo, al validar había un problema, que llamaba a las variaciones del core, y entonces en el core ese elemento, como era una referencia a un vocabulario, un term reference, pues tiraba de un variante del core que comprobaba si los términos que yo estaba pasándole en el input eran los mismos que los que tenía vocabulario. Claro, no coincidían. Claro, pero ahí lo que tienes que hacer es hacer una petición vía Ajax y puedes no hacer que sea Ajax, pero vamos, lo que tienes que hacer es reconstruir el formulario, ¿no? Pues... Es un formulario dinámico, digamos. Pues quería preguntarte si había alguna manera de saltarse esa validación del core, porque yo no la encontré. No, es que además no es conveniente porque o sea, eso sirve para que no te envíen un formulario modificado por el usuario, porque por jQuery, por ejemplo, podría modificar el formulario a su gusto. Ya, pues un poco por culturilla ya, bueno, para todo el mundo, para que sepa cómo lo resolví. Creo que fue utilizando la función limit validation errors. El hook, un hook que se llama justo después de la validación de los campos, pero que todavía no detenía el flujo. Y entonces ahí puedes comprobar los errores que ha dado, dónde los ha dado. Y bueno, claro, lo lógico es que no tengas que borrarlos, pero yo en mi caso comprobaba que era un error tolerable porque había dado un error porque no validaba mis términos. Entonces simplemente con borrarlo ya el flujo continuado ya permitía hacer submit, no detenía. Ya. Sí, bueno, con el limit validation errors tú puedes establecer las cosas que se tengan que validar. Tú como programador, digamos, puedes decidir que en un momento dado ciertas validaciones no hace falta hacerlas, como por ejemplo parece ser en tu caso. Para eso utiliza esa propiedad y lo que pasa es que, claro, tienes que ser muy consciente de lo que haces y de que no estás abriendo un problema de seguridad con el formulario o que produzca un resultado incoherente. Pero ya te digo, o sea, las dos formas sería esa y luego el tema de reconstruir el formulario, que a veces lo que haces es, pues eso, por ejemplo, cuando pulsas algo que te añade una nueva opción a un select o algo así, no puedes añadirlo por jQuery, sino que tienes que enviar el formulario, reconstruirlo para añadir esa nueva opción o lo que sea. O sea, Drupal tiene que tener la última versión real del formulario, digamos, si no cuando se le envía dice esto no es lo que yo he hecho, esto no me vale. Muy bien. ¿Vale? Muy bien.
¿Alguna pregunta más? Nos queda un minuto, ¿no? Pues nada, muchas gracias por atender. Y bien.